aquí estoy otra semana más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. Me lo habéis pedido mucho en redes sociales, en comentarios aquí en YouTube y también en Instagram, etc. ¿Qué voy a hablar? Voy a hablar específicamente de alimentación para una salida de bici de más de 2 horas. ¿Por qué? Porque me habéis pedido que hable de triatlón, de ciclismo, de deportes de montaña, etc. Porque los últimos meses he estado hablando más de asfalto. A partir de ahora y de cara a 2024 voy a incluir todos estos deportes y aportaros consejos concretos de alimentación para estos deportes de manera específica. Sí que hay cositas muy parecidas porque al fin y al cabo son deportes que consideramos endurance y en alimentación muchas veces nos basamos en el tiempo o duración de la actividad. No nos basamos tanto en ritmos, intensidades, etc. Recordaros, antes de empezar con las cosas importantes, que de cara a 2024 voy a trabajar la newsletter. Ya sois más de 2.000 personas inscritas a esta newsletter, lo cual os lo quiero agradecer porque solamente he publicado 2 vídeos diciendo que voy a trabajar la newsletter, así que muchas gracias. Y podéis suscribiros en comentarios y os llegará un email cada semana con novedades, cosas importantes, etc. Nada de spam, cosas guays, siempre. Dicho todo esto, voy al lío. Dejo para el final alimentos que podemos incluir en la bici, que podemos obtener de cualquier supermercado y son bastante económicos. Pero antes de entrar aquí, te recuerdo que para hacer una salida de bici de más de 2 horas hay que trabajar 3 puntos importantes. El primero de ellos es aportar hidratación. Esa hidratación tiene que ir en función de tu tasa de sudoración, es decir, cada persona sudamos una cantidad u otra dependiendo del clima, la ropa que llevemos o incluso nuestra genética. ¿Cómo calcular tu tasa de sudoración? Ya lo he hablado en otros vídeos, te lo dejo aquí y es importante que esto lo calcules varias veces a lo largo de la temporada. ¿Por qué? Porque el clima va cambiando y la humedad también. Y si estás preparando una prueba específica, que intentes simular lo más parecido a las condiciones que te encontrarás en tu próximo objetivo deportivo. La verdad que esto es el primer paso que trabajo en el programa Alimenta tu meta, que es la manera que empiezo a trabajar con todos mis deportistas. Lo primero que tienes que hacer es calcular esta tasa de sudoración para saber cuánto necesitas hidratarte, que eso es uno de los factores más limitantes de rendimiento, y más para una salida de bici de más de 2 horas. El segundo punto es el aporte de sodio. El sodio es bastante importante y es el mineral más importante, nada de tanto potasio, magnesio, etc. El sodio. ¿Cuánto debemos aportar? La teoría dice que depende de tu tasa de sudoración. Cuanto más sudes, más sodio pierdes, por lo tanto, mayor será tu necesidad. Pero al menos estipulamos que debes de consumir entre 350 y 500 miligramos de sodio por hora en este tipo de actividades. Pero lo mismo, depende de tu tasa de sudoración. Y por último, el hidrato de carbono. Para actividades de más de 2 horas, estipulamos que al menos hay que consumir 30-60 gramos de hidrato de carbono por hora. En muchas ocasiones, si la intensidad va a ser elevada, debéis de llegar a 90 gramos por hora. Entonces, ¿cómo aportamos estos 3 puntos? Que son 3 puntos importantes. La manera más eficiente y la más óptima, sobre todo en ciclistas, es mediante bebidas deportivas, bebidas isotónicas, que os van a aportar de manera constante hidratación, hidrato de carbono y sodio, que son los 3 puntos importantes y vitales para mantener el rendimiento, favorecer la recuperación y mantener la intensidad durante el entrenamiento. Y también pensando en los siguientes entrenamientos. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono hay que aportar? Pues lo dicho, hasta 90 gramos. Si llegamos a 90, mucho mejor. ¿Y esta bebida isotónica cómo debe de ser? Esta bebida isotónica debe de contener al menos una concentración del 7%. Si llega al 9%, mucho mejor. Por cierto, de bebidas deportivas ya hablé en otro vídeo, que te lo dejo aquí, donde hablé de bebida hipotónica, isotónica y hipertónica, cuándo utilizarla y cómo hacerlas de manera casera. El isotónico debe de tener esa concentración del 7 y el 9%, y el tipo de hidrato de carbono que, según la evidencia científica, es más eficiente para mantener y mejorar el rendimiento son maltodextrina y fructosa, en un ratio 2:1 o 1:0,8. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, en un bidón de 750 mililitros es incluir unos 67 gramos aproximadamente de hidrato de carbono. La cantidad de maltodextrina estaríamos hablando de unos 35-36 gramos y la cantidad de fructosa estaríamos hablando de unos 31-32 gramos de fructosa. Y además añadiríamos 1 gramo de sal. De esta manera conseguimos una bebida isotónica casera.
puedes utilizar algún endulzante, no, algún saborizante, ¿vale? Que los venden de manera comercial para darle sabor a cacao, a Coca-Cola, etcétera, lo que te apetezca. ¿Y qué marcas recomiendo? Hay marcas específicas que tienen ya la cantidad de maltodextrina y fructosa que necesitas para preparar tu isotónico. Hay dos marcas que yo considero bastante top en este sentido. Una de ellas es Maurten. Maurten tiene una bebida isotónica bastante buena, sus geles no tanto, que por cierto ya hablé de ellos en otro vídeo que aquí te lo dejo, pero las bebidas isotónicas bastante top. Pero es importante mantener la concentración entre el 7 y el 9% de isotónico, por ello tienes que medir exactamente cuánto estás echando a tu bidón. En cuanto a otra marca, la otra marca que recomiendo es la marca Fanté, que también cumple con los ratios y las cantidades de hidrato de carbono. Y el modo de empleo sí que lo tiene específico para una bebida isotónica y está en la descripción de su producto, lo cual es bastante fácil y sencillo de preparar por ello, porque lo tienen todo súper especificado. Tenéis código de descuento con Andrea Fernández Fanté, que os lo dejo aquí abajo, por si hacéis alguna compra en esta marca. Tenéis el 10%. Y por último, como la bebida isotónica aproximadamente vas a aportar unos 60-65 gramos si te bebes los 750 mililitros por hora, ¿cómo conseguimos llegar a esos 90? Pues mis recomendaciones en la bici es no utilizar geles, podemos utilizar alimentos sólidos. Sobre todo si sois triatletas y estáis preparando pruebas largas, ya sea un half, ya sea por ejemplo un Ironman o incluso un triatlón olímpico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la parte de la bici vamos a poder aportar lo sólido y en la parte de carrera vais a llevar líquido, que en este caso son los geles, ¿vale? Entonces una manera de evitar problemas gástricos es esta, aportando la parte sólida en la bici. ¿Qué alimentos podemos aportar? Pues por ejemplo el dulce de guayaba, que ya lo encontramos en muchos supermercados y te aporta unos 25 gramos aproximadamente de hidrato de carbono. Podemos hacer unos panecillos de leche con miel, de esta manera aportamos hidrato de carbono más complejo, más la miel que aporta la fructosa. Podemos prepararnos sándwiches con pasta de dátil, de esta manera también estamos aportando hidrato de carbono complejo más fructosa. Podemos aportar también sándwiches de pan blanco con miel y es una manera bastante fácil. Después podemos ir comiendo de manera poco a poco arándanos, orejones, fruta deshidratada al fin y al cabo, y es una manera de ir aportando fructosa junto con el bidón. Pero para mí es bastante importante llevar ese bidón. ¿Por qué? Porque te va a aportar de manera constante hidratación, sodio y hidrato de carbono. Y en mi opinión es la manera más eficiente en deportes de resistencia de aportar todo lo que necesitas para mantener el rendimiento, retrasar la fatiga y sobre todo para recuperarte después de la actividad, ya que la recuperación empieza intraentrenamiento. Todo esto se entrena porque muchos tenéis o es bastante complicado llegar a 90 gramos por hora de hidrato de carbono. Y esta parte se tiene que entrenar y es algo que trabajo en el programa Alimenta al Maratón con muchos de mis deportistas. De hecho, con muchos no, con todos, ¿vale? Intentar llegar a esos 90 gramos por hora, sobre todo cuando preparan pruebas de larga duración, que son pruebas de más de 90 minutos o 120 minutos, es decir, 2 horas. Muchas gracias por estar otra semana más aquí y nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Y ya te adelanto que de cara a 2024 voy a trabajar mucho la newsletter, hablaré de triatlón, ciclismo y deportes de montaña. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.